Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Segunda parte, disposiciones de la Constitución que se refieren al fenómeno de la distribución de las riquezas. Capítulo quinto, disposiciones de la Constitución argentina que se refieren a la población. Artículo 1. La población ha sido su principal propósito y por qué. En materia de población, más que en ninguno de los otros objetos comprendidos en la división de la ciencia económica que trata de la distribución de las riquezas, son inaplicables a la América del Sur ciertas doctrinas que han debido su inspiración en Europa al vicio de un orden social, que se distingue por la desproporción entre la población y las subsistencias. Este es el punto de la política económica en que están más expuestos a caer en equivocaciones desoladoras para Sudamérica, tanto los publicistas de aquí, como los de Europa, que no se dan cuenta de las diferencias sustanciales que existen entre ambos continentes respecto a población y subsistencia. Allí, la opulencia, concentrada en pocas manos privilegiadas, viviendo enfrente de una muchedumbre despedazada por la miseria, hizo nacer dos grandes opiniones rivales, sobre el medio de distribuir con más equidad los beneficios de la riqueza. Cada condición concibió el remedio según su interés. La opulencia dijo, es menester disminuir la población. La miseria dijo, es preciso demoler esas torres de opulencia. La doctrina de Malthus fue la expresión de la primera, los socialistas expresaron la segunda. Ambas soluciones son incompletas por egoístas. Pero sea de ello lo que fuere, ambas son impertinentes para América, y esto es lo que nos interesa reconocer. Aquí no tenemos necesidad de impedir que nazca el hombre por temor de que perezca de hambre, porque el alimento sobra. Tampoco tenemos que deshacer hacinamientos de fortuna porque no existen. Por el contrario, la población que allá es el origen de la mala distribución de la riqueza por su exuberancia, aquí en América lo es por su escasez. Luego en América aumentar la población es extender el bienestar. Expresión de esta necesidad suprema de un país desierto, la Constitución argentina aspiró ante todo a poblarlo. Midió el suelo, contó la población que debían regir sus preceptos, y hallando que cada legua cuadrada contenía 6 habitantes, es decir, que el país que iba a recibirla era un desierto, comprendió que en el desierto el gobierno no tiene otro fin serio y urgente, que el de poblarlo a gran prisa. La Constitución argentina es la primera, en Sudamérica, que haya comprendido, sentado y resuelto la cuestión del gobierno fundamental en estos términos. ¿Por qué recién? Tal vez por la época de su sanción. Desligados sus autores de la tradición constitucional del tiempo de la Guerra de la Independencia contra España, en que los intereses económicos fueron desatendidos para contraerse al gran propósito de ese tiempo, que era alejar la dominación europea y fundar la soberanía del pueblo americano, y tomando por punto de partida los nuevos intereses de la América independiente, que son los intereses económicos, la Constitución argentina de 1853 hizo de la población su fin inmediato, porque vio en ella el medio más poderoso de alcanzar su fin ulterior, que es la civilización y el bienestar del país. A este fin consagró 21 de sus artículos, que contienen todo un sistema de política económica en servicio del desarrollo de la población. Admitido el principio de que en América gobernar es poblar, convenidos en que la Constitución argentina es la expresión fiel de ese principio, viene ahora esta cuestión, a saber, ¿cómo poblar? ¿Por qué sistema, según qué método, por cuáles medios atraer y agrandar la población, que todos creemos necesaria? Esta cuestión práctica es del dominio de las leyes orgánicas, y a ellas toca resolverla. Pero toda ley orgánica debe hacer pie en la Constitución, de ella debe tomar sus fines y sus medios. Artículo 2. La Constitución ofrece dos sistemas, el de la población artificial y el de la población espontánea. La Constitución sugiere medios prácticos de proteger la población. ¿Cuáles son? La Constitución argentina contiene todos los medios de fomentar la población que reconoce la ciencia. En la ciencia y en la Constitución esos medios se reducen a dos clases principales. Unos son directos y consisten en medidas y expedientes especiales, encaminados a atraer pobladores y fundar colonias. Otros son indirectos, los cuales forman un sistema de instituciones encaminado a formar corrientes de población espontánea. La Constitución consagra el sistema de población por medios directos, en sus artículos 25, 64 y 104. El gobierno federal, dice el artículo 25, fomentará la inmigración europea, y no podrá restringir, limitar,
ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. El artículo 64, inciso 16, atribuye al Congreso la facultad de proveer lo conducente a la prosperidad del país, promoviendo la inmigración y la colonización de tierras de propiedad nacional por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. El artículo 104 da esa misma facultad a los gobiernos locales de provincias. Tales son los medios directos que autoriza la Constitución para atraer pobladores. Esos medios, que parecen ser los más eficaces, son los más secundarios. Los medios realmente poderosos son los medios indirectos, los que tienen por objeto abrir corrientes de inmigración, fomentar la población espontánea, agrandar las ciudades, multiplicar la población de las campañas, en lugar de colonizar tierras desiertas. Esos medios residen en los siguientes principios, consagrados por la Constitución argentina. Los reúno aquí en cuerpo de sistema para auxilio y guía del legislador economista. Los artículos 4 y 64 favorecen la población fijando el carácter de la aduana, que es, según ellos, un impuesto, y no un medio de protección y de exclusión. Los artículos del 9 al 13 la favorecen, aboliendo las aduanas interiores y refundiéndolas en una sola exterior, y proclamando la libertad completa del tráfico interior por agua y tierra. Los artículos del 14 al 21 la favorecen, por una concesión amplia y completa de los derechos civiles de libertad, igualdad, propiedad y seguridad a todos los habitantes de la Confederación, sin exclusión de extranjeros. Y para que esto no sea materia de interpretación y duda, la Constitución argentina, sin ejemplo en esto en la América del Sur, declara terminantemente por sus artículos 20 y 21 que, los extranjeros gozan en el territorio de la Confederación de todos los derechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas y extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos en la Confederación, pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio, militar, por el término de 10 años, contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía. El artículo 24 protege la inmigración espontánea, decretando la reforma del viejo derecho colonial, que alejaba al extranjero por sus disposiciones opuestas a las que dejó transcritas. El artículo 26 la favorece por la libre navegación interior concedida para todas las banderas, en opulentos ríos que bañan los países más bellos que alumbra el sol. Los artículos 27 y 28, por fin, conducen a estimular la población, concediendo garantías de estabilidad y permanencia en favor de los derechos civiles y demás principios sobre la población que dejó transcritos. Es doblemente eficaz y preferible el sistema indirecto, que protege la población espontánea, porque es el de la naturaleza. Ese sistema entrega el fenómeno de la población a las leyes económicas que son inherentes a su desarrollo normal. Porque la población es un movimiento instintivo, normal de la naturaleza del hombre, que se desenvuelve y progresa con tal que no se le resista. Las naciones no son la creación, sino las creadoras del gobierno. El poder de despoblar que éste posee no es la medida del que le asiste para poblar. Posee el poder material de despoblar, porque puede desterrar, oprimir, perseguir, vejar a los que habitan el suelo de su mando, pero como no tiene igual poder en los que están fuera, no está en su mano atraerlos por la violencia, sino por las garantías. A la abstención del ejercicio de la violencia se reduce el poder que el gobierno tiene para poblar, es un poder negativo, que consiste en dejar ser libre, en dejar gozar el derecho de propiedad, en respetar la creencia, la persona, la industria del hombre, en ser justo. He ahí el sistema poblador por excelencia que la Constitución argentina ha tenido la sensatez de admitir amplia y completamente. La ley orgánica de la población debe adoptarlo, con preferencia al sistema de comprar humildemente su entrada en el país al inmigrante, por pedacillos de tierra sin libertad, es decir, infecunda. No tengo noticia de que Constitución alguna de ambas Américas, ni de ningún país del mundo, iguale a la Argentina en espíritu de hospitalidad y de fraternidad hacia el extranjero,
por cuyo motivo abrigo la firme convicción de que su estabilidad y permanencia dará por resultado en breves años el aumento y prosperidad de su población en dimensiones colosales. La eficacia del sistema empleado por la Constitución argentina para abrir corrientes de inmigración espontánea tiene dos grandes pruebas en la historia de la legislación de las naciones. La una reside en el ejemplo práctico de los Estados Unidos, que se han poblado al favor de ese sistema de protección indirecta, y la otra en el ejemplo de la España, que se ha despoblado por el sistema diametralmente opuesto. Todos los días se repite que el Nuevo Mundo ha despoblado a la España, pero no. Lo que la ha despoblado son sus malas instituciones. Artículo 3. Plan de legislación para promover la inmigración espontánea. En presencia de una Constitución hecha para poblar, tenemos una legislación hecha para despoblar. De modo que en vez de servir para poner en ejercicio la Constitución, en ese punto, solo sirve para impedir su ejercicio, para violar sus principios protectores de la población. Según esto, el medio más expedito y pronto de allanar el ejercicio de la Constitución en sus disposiciones dirigidas a poblar el país, consiste en remover todas nuestras leyes e instituciones capaces de despoblarlo por su acción indirecta y contraria a la economía de la Constitución. Hemos visto que la Constitución misma sugiere este medio por su artículo 24, en que dice, el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos. En cuanto al plan de esta reforma, la Constitución misma lo determina por su artículo 28, cuando dice, los principios, derechos y garantías reconocidos por los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Este artículo condena a desaparecer todas las leyes coloniales que embarazasen la población extranjera, y les prohíbe resucitar bajo la forma de derecho patrio. Así, para organizar la Constitución por leyes nuevas reglamentarias de sus principios en favor de la población, o derogatorias de las viejas leyes que los infringen, el legislador tiene una regla sencilla, segura y práctica de dirección, con solo dejarse conducir por los principios protectores de la población espontánea, en dirección paralela pero reaccionaria de la legislación española, protectora de la despoblación insensible. De este modo, para saber cómo debemos obrar para poblarnos, bastará indagar cómo hizo España para despoblarse ella y despoblarnos, o mantener estacionaria nuestra población. Este camino es seguro porque es el de la experiencia, y cuenta además con la sanción de la ciencia. España se despobló y mantuvo estacionaria y escasa la población de América, por la exclusión sistemática que hizo siempre del extranjero, poblador natural de este continente desierto, de ahora y de antes de ahora, pues los españoles, es decir, nosotros, porque somos su raza instalada en América, no eran ni somos indígenas. La España excluyó al extranjero, en mengua de su población hábil para la industria, por la intolerancia y la persecución religiosa. En tiempo de los reyes católicos, arrojó de su suelo 1 millón de judíos, capitalistas o industriales los más de ellos. Si la ciudad de Liorna, en Toscana, resplandece tanto por su prosperidad, yo creo que lo debe en gran parte a esos judíos arrojados de España, que ella hospeda hasta hoy día. 2 millones de árabes, flor de la civilización europea de ese tiempo, fueron expelidos del suelo español en tiempo de Felipe III. El primer país industrial de esta época se honraría de poseer esa población de que privó al pueblo español el fanatismo de sus reyes. Esa causa de despoblación no será capaz de quitar un solo habitante a la República Argentina, pues su Constitución asegura a todos los habitantes los derechos de profesar libremente su culto, y de enseñar y de aprender. Y los extranjeros gozarán en el territorio del derecho civil inherente al ciudadano de ejercer libremente su culto. Tratados internacionales estipulados con pueblos disidentes, aseguran el reinado de la libertad religiosa en el suelo argentino para toda perpetuidad. Conviene ahora al progreso de su población, que las leyes internas sobre la policía y ejercicio del culto, y sobre el sistema de la enseñanza, sean fiel y puntual ejecución del derecho constitucional religioso y del derecho consignado en los tratados, que son ley suprema del país. El legislador no debe olvidar que la libertad religiosa tiene un fin económico en la República Argentina, es dirigida a poblar el país del poblador más útil a la libertad y a la industria, el poblador disidente, anglosajón y alemán de raza, a educarle por el contacto de poblaciones educadas, a fomentar la familia mixta de hispano-sajón. La tolerancia no es suficiente garantía en países cuya legislación anterior persiguió con saña las creencias disidentes. Se requiere entonces una garantía más completa, la que reside en la libertad convertida en derecho perfecto y exigible. Como cuestión de política y de política económica,
La cuestión religiosa tiene soluciones tan variadas y peculiares como las exigencias de cada país. La solución que conviene a un país católico tan civilizado y rico como la Francia, por ejemplo, no sería aconsejada para los pueblos católicos de la América del Sur por nadie que conociera a fondo las tristes necesidades del orden social y político de Sudamérica. La libertad de cultos no es aquí de espontánea elección, es de necesidad inevitable, un medio impuesto por la necesidad de salvar de la conquista y de la desaparición como raza en el abismo abierto a los pies de México. Alejó también España al extranjero y obligó al nacional industrial a emigrar a países más favorables a la industria, por sus leyes y reglamentos opresores del derecho natural de todo hombre a ejercer el trabajo, a adquirir bienes por su intermedio, y a poseerlos y transmitidos libremente. La Constitución argentina ha tomado el camino contrario, con el fin de atraerle, declarando por su artículo 20 que los extranjeros gozan en el territorio del derecho de ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar sus ríos y costas, testar y casarse conforme a sus leyes. Para que este régimen produzca el aumento de población, con la misma eficacia con que despobló a España el sistema opuesto, será preciso que el derecho orgánico convierta en realidad, en verdad de hecho, la libertad de industria, que la Constitución ofrece al extranjero. Esta verdad dejará de existir con solo dejar en presencia de la Constitución el derecho español, que despobló a España y sus dominios, oprimiendo la libertad del trabajo, entorpeciendo la navegación y comercio, llenando de dificultades el matrimonio del extranjero disidente, y molestándole en el libre ejercicio de su culto. Hemos estudiado en otra parte de este libro los infinitos medios indirectos con que se disfraza la opresión del trabajo, tanto más aciaga cuanto más latente y oculta. Una mala ley de hipotecas, una ordenanza liberal en materia de fábricas, de agricultura o comercio, un impuesto de origen romano o feudal, es decir, hostil y despreciativo de la industria, la creación de un estanco o monopolio fiscal, pueden ser medios eficaces, aunque insensibles, de despoblar el país. También alejó España al extranjero, desconociéndole por sus leyes el derecho de entrar y salir, de permanecer y transitar en el territorio. La Confederación Argentina ha tomado el camino contrario para acrecentar su población, asegurando a todos los habitantes, por el artículo 14 de su Constitución, el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Para que este artículo surta su efecto natural, de favorecer el aumento de población, bastará que las leyes orgánicas y reglamentos de policía lo conviertan en verdad práctica, lejos de anularlo por excepciones invocadas en nombre de alguna preocupación, rutina o interés mal entendido. El pasaporte, por ejemplo, inventado por el despotismo de la Convención Francesa de 1793, es un medio de espantar la población convirtiendo en cárcel el territorio de la nación. Con razón acaba de abolir la Confederación esa traba, que derogaba la libertad de entrar y salir declarada por la Constitución. Del pasaporte a la tarifa de aduana no hay más que un paso. El uno es la aduana de las personas, la otra es el pasaporte de las cosas. Artículo 4. De la aduana como instrumento de despoblación. La aduana es, sobre todo, el medio que ha mantenido al mundo español desierto y silencioso como una eterna necrópolis. A España pertenece la restauración en la Europa moderna de esta máquina de guerra industrial, inventada por el despotismo romano. Baste observar que la aduana, considerada como impuesto, debe su origen al despotismo de los emperadores de Roma, para reconocer que el comercio y la industria, tan menospreciados por el gobierno de esa época, no merecían la menor atención de la política económica que inventó este impuesto. Las modernas naciones industriales lo han conservado, sin embargo, contra sus intereses por la obra de sus gobiernos, mejor servidos por ese impuesto sordo que la prosperidad de los pueblos ajenos a la dirección de sus destinos. A la política de Augusto, dice Álvaro Flores Estrada, es debido el establecimiento de las aduanas. Para asegurar su autoridad usurpada y su naciente despotismo, ocultando al pueblo las vejaciones que pagaban, inventó tener a su disposición una suma considerable, sin necesidad de tener que pedir jamás subsidios a los pueblos. Carlos I de España, fértil en recursos para llevar a cabo sus ideas ambiciosas y tener sometidos a la voluntad sus dominios, hizo revivir este establecimiento olvidado ya en la Europa. Los españoles, nos dice el mismo autor, no conocían las aduanas. En los siglos XII, XIII y XIV el comercio que se hacía en toda la península, y particularmente en las provincias de la Corona de Aragón, era inmenso.
Hasta entonces toda la renta de los reyes se componía de las propiedades de la corona, de algunas subvenciones extraordinarias y de los únicos impuestos de la alcabala y de los cientos, contribución sobre toda mercancía, que primero fue de un 5% y después de un 10%. Desde fines del siglo XIV hasta mediados del XV, a medida que avanzaban las conquistas de los españoles y cedían el campo sus antiguos vencedores, se hacía sensible la decadencia de España. A Carlos I, el primer monarca de España que organizó metódicamente el despotismo, se debe el bárbaro reglamento de aduanas, estableciendo en 1529, y con él la ruina de la nación, dice el brillante y sabio economista español. El caso es que por resultado de ese sistema aduanero y de otras instituciones económicas, o mejor, antieconómicas de su jaez, sin incluir la pérdida de los 2 millones de árabes expulsados por Felipe III, el resto de la población se halló disminuida en más de la mitad, pues en 1715, según aparece de un censo practicado entonces, no excedía la población de 6 millones, mientras que en 1688 todavía constaba de 12 millones. El economista español, que acabo de citar, es mencionado por Blanqui, del Instituto de Francia, en su Historia de la Economía Política, como uno de los primeros tratadistas de Europa en ese ramo. Flores Estrada opinaba en su libro citado a favor de la abolición absoluta de las aduanas, y aun sin retribución o reciprocidad de otras naciones. Si tal sistema fuese admisible en la hipótesis de la ciencia, por hoy fuera inaplicable a la República Argentina, que coloca por el artículo 4 de su Constitución el producto de derechos de importación y exportación de las aduanas en el número de las fuentes de su Tesoro Nacional. Por su artículo 64 da al Congreso el poder de legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ellas. La aduana entra, pues, en el número de los males inevitables de la República Argentina, como figura en las rentas de los países más libres de la tierra. Es un legado doloroso de los errores de otros siglos. Sin embargo, al legislador le incumbe reducirlo a sus menores dimensiones, dándole el carácter preciso que tiene por la Constitución, y poniéndolo en armonía, como interés fiscal, con los propósitos económicos, que la Constitución coloca primero y más alto que los intereses del fisco. Artículo 5. Carácter económico de la aduana según la Constitución argentina. Es un impuesto, no un medio proteccionista ni exclusivo. ¿Qué es la aduana en el sentido de la Constitución argentina? Sus palabras textuales lo declaran: un derecho de importación y exportación, es decir, un impuesto, una contribución, cuyo producto concurre a la formación del tesoro, destinado al sostenimiento de los gastos de la nación. Fuera de ese rol y carácter, la aduana no tiene otro en las rentas argentinas. Luego ninguna ley de aduanas, orgánica de la Constitución en ese punto, puede hacer de la aduana un medio de protección, ni mucho menos de exclusión y prohibición, sin alterar y contravenir al tenor expreso de la Constitución. Ciñendo la aduana a una mera contribución, la Constitución ha querido ponerla en armonía con la libertad de comercio, consagrada por sus artículos 14 y 20, de la cual son enemigos ruinosos todos los impuestos aduaneros, que tienen por objeto prohibir la introducción o extracción de ciertos productos, con miras de protección a la industria nacional, o a determinadas producciones. Conciliando siempre la aduana con la libertad necesaria a la población, la Constitución ha declarado por su artículo 9, que no había más aduanas que las nacionales. Y como garantías derivadas y complementarias de la libertad de navegar y comerciar, de entrar y transitar el territorio, acordada a todos los habitantes por el artículo 14, la Constitución establece por su artículo 10, que en el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachados en las aduanas exteriores. Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten, y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio. Agrega todavía el artículo 12 de la Constitución que los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito. Este artículo se vuelve de inmensa trascendencia de resultas del nuevo principio de navegación interior, que establece el artículo 26 de la Constitución argentina, concebido de este modo: la navegación de los ríos interiores de la Confederación es libre para todas las banderas,
con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. En otro lugar de este libro he hecho notar, que los reglamentos de navegación fluvial, previstos por este artículo, deben solo contraerse a sujetar los abusos de la libertad de navegación, y arreglar los usos de esa libertad, de manera que, sin dejar de ser una libertad real y verdadera, no se comprometa y perjudique por ellos algún interés vital de la República. De otro modo, los reglamentos de navegación interior solo servirán para derogar la libertad de esa navegación, concedida por la Constitución precisamente en el interés de la población de las provincias interiores, que naturalmente iría para atrás por resultado de todo reglamento restrictivo. Por esos artículos de la Constitución, la aduana interior o provincial no puede existir en la Confederación Argentina, ni como impuesto, ni mucho menos como prohibición o protección, ni como derecho o arbitrio municipal, ni bajo cualquier otra denominación, que encubra un derecho aduanero, como deja entender claramente el artículo 11 de la Constitución. Para que la aduana, considerada como impuesto, no perjudique el aumento de la población, ¿cuál debe ser su régimen? La Constitución misma lo establece por el sentido de sus grandes principios económicos. Ella aspira a la población, y comprende que sólo puede obtenerla por la libertad. He aquí sus dos bases de que debe partir el régimen aduanero, en cuanto a la regulación de sus tarifas, para no comprometer la población y su vehículo la libertad, tan protegida por la Constitución argentina. ¿Puede el impuesto de aduana perjudicar la población y la libertad de comercio y de industria? Sí, y de un modo tan desastroso como fácil de explicar. La aduana estéril, la aduana de despoblación, conoce dos medios de prohibir, uno directo, por la exclusión absoluta, otro indirecto, por la contribución elevada, por el impuesto exorbitante. Cuando el primero cae bajo los golpes de la libertad, suele quedar el segundo coexistiendo con ella bajo el disfraz de protección a la industria nacional. En este carácter la aduana prosigue despoblando, en nombre de la población. La Constitución argentina condena virtualmente el impuesto aduanero exorbitante, por todos sus artículos, en que la población y la libertad figuran como los propósitos dominantes y supremos de su texto. La aduana de desolación, la aduana a la Carlos I y Carlos V, tiene, además del impuesto exorbitante, otro medio indirecto de despoblar, atacando la libertad de comercio por la complicación y multiplicidad de los trámites. La hipocresía fiscal se lleva a veces en los trámites la obvención que perdona en la tarifa. Los trámites suelen ser el medio de retirar en detalle la libertad concedida en conjunto. Libre Dios a la República Argentina de esa aduana en que los trámites son un arte, cuyo aprendizaje exige del empleado toda una existencia. El tiempo es oro en este siglo en que el vapor y el telégrafo eléctrico han restituido al comercio las alas de pies y manos que le daba la fábula mitológica. Hermana de los trámites es la Inquisición aduanera, veneno de la libertad de comercio, más aciago a con acento la población que la Inquisición religiosa, que hizo perder a la España millones de sus más laboriosos habitantes. La aduana pesquisidora, corrompida por el cebo del denuncio, nimia y rastrera, que tras un mezquino interés sospechado atropella el pudor y la fe del juramento, es el más insolente desmentido a la libertad de comercio, y el medio más poderoso de despoblar un suelo rico de recursos y de alicientes. España y sus colonias se quedaron solitarias por él, mientras que los Estados Unidos se poblaron por el régimen opuesto. La vida costaría al empleado de aduana de aquel país que osara registrar la persona de una mujer tras un contrabando sospechado. La baja de la tarifa es el noble medio que posee la libertad para destruir el contrabando, y felizmente es el único eficaz. España fue siempre el país favorito del contrabando, precisamente por haberlo sido el de la aduana exorbitante y despótica. El impuesto aduanero, mal inevitable por estar admitido por todas las naciones, es doblemente desventajoso para todo país que debe formarse con elementos venidos de fuera, en cuyo caso se le puede mirar como un impuesto que gravita sobre su civilización. Tal es el papel del impuesto aduanero en la despoblada República Argentina, y en general en toda la América del Sur. Por lo mismo es necesario debilitar su influjo, ya que no es posible suprimirlo totalmente. Artículo 6. La Constitución condena la aduana de protección en el interés de poblar el país. Sería un error pernicioso al aumento de la población, el comprender la aduana proteccionista en el número de los medios de proteger el establecimiento de nuevas industrias que autoriza la Constitución por sus artículos 64 y 104. La Constitución autoriza allí todos los medios conocidos de protección en favor de la industria, con tal que no sea a expensas de la libertad, que es el supremo medio de protección reconocido por ese código.
Ya hemos dicho que los derechos exorbitantes son contrarios a la libertad de comercio, porque son prohibiciones indirectas. Prohibir la entrada de lo que se propone atraer, es un contrasentido completo. La aduana proteccionista es opuesta al progreso de la población, porque hace vivir mal, comer mal pan, beber mal vino, vestir ropa mal hecha, usar muebles grotescos, todo en obsequio de la industria local, que permanece siempre atrasada por lo mismo que cuenta con el apoyo de un monopolio que la dispensa de mortificarse en mejorar sus productos. ¿Qué inmigrado será tan estoico para venir a establecerse en país extranjero en que es preciso llevar vida de perros, con la esperanza de que sus bisnietos tengan la gloria de vivir brillantemente sin depender de la industria extranjera? Independencia insocial y estúpida de que solo puede ser capaz el salvaje. Cuanto más civilizado y próspero es un país, más necesita depender del extranjero. Desgraciadamente para nosotros, por esta regla Inglaterra necesita doblemente de la América del Sur, que nosotros de Inglaterra. ¿Concebís que sus fábricas puedan fabricar sin tener materiales de fabricación? La América se los da, y por ahí la Inglaterra existe bajo su independencia. ¿Qué nos importa a nosotros que la bota que calzamos se fabrique en Buenos Aires o en Londres? Es que una guerra interoceánica podría dejarnos descalzos. Y no veis que la Europa se quedaría descalza como nosotros, pues que hace sus botas con nuestras materias primas, y que ella perdería más porque está más acostumbrada a vivir calzada. Y cuando esa guerra venga, si tal hipótesis pudiese concebirse, queme sus naves, como Hernán Cortés, la industria americana, que no por eso dejará de ser suya la conquista de este continente. En materia de población, la Constitución argentina ha de ponerse en guardia contra las derogaciones del derecho orgánico colonial, que se mantiene siempre en actitud desoladora, no en las leyes de Indias, sino en las recopilaciones y registros de derecho patrio, donde existe disfrazado con escarapela azul y blanca, despoblando como antes, no ya en nombre de los reyes católicos, sino de la República Independiente. La rutina y la ignorancia hereditaria en materia económica son la causa de esta transmigración del sistema colonial, en el sistema republicano, respecto a despoblación. La mitad del derecho patrio de Buenos Aires, modelo administrativo de las otras provincias argentinas antes de ahora, se compone de leyes y reglamentos de policía, en que el señor Bernardino Rivadavia imitó la policía industrial de Napoleón I, también juzgada por San Baptiste VI en sus malos efectos económicos. La policía política interviene en todo según el régimen de Buenos Aires, en el trabajo material, en la agricultura, en el comercio, en la navegación, no como medio preventivo del crimen, sino bajo ese pretexto, en el ejercicio de la libertad del trabajo, sujetándola a requisitos fiscales de forma, de disciplina y de dirección que ponen la libertad industrial a la merced de los comisados de policía y del ministro secretario del gobernador. Todo escritor que estudie con detenimiento y conciencia el derecho administrativo de Buenos Aires en sus relaciones con la industria, y calle o defienda este defecto, expone a las demás provincias argentinas, propensas a seguir el ejemplo de la antigua capital, a despoblarse por la adopción de un sistema que solo es propio para producir este resultado. Si él no ha impedido a Buenos Aires despoblarse más de lo que lo está comparativamente, es por la misma razón que tampoco el gobierno sangriento de Juan Manuel de Rosas se lo impidió, a saber, porque fue el único puerto exterior de la República que daba entrada a la inmigración escasa. Hoy que la República recibe al extranjero por todos sus numerosos puertos, si Buenos Aires no abandona su legislación económica, se quedará atrás de las provincias en la razón en que éstas huyan de su imitación a este respecto. Todo el mundo atribuía a esa ciudad una población de 100.000 habitantes, pues bien, con sorpresa de todos, el único censo de 1856 ha demostrado que solo cuenta hoy 91.000 almas. Artículo 7, de la seguridad como principio de población espontánea. Garantías que le da a este fin la Constitución argentina. Dijimos al principio de este capítulo, que los derechos civiles del hombre, declarados por la Constitución argentina en sus artículos de 14 a 20, formaban el verdadero sistema protector de la inmigración espontánea, y del aumento de la población en general. Hemos estudiado hasta aquí el influjo de los derechos civiles de libertad en el desarrollo de la población espontánea, verificando la exactitud del principio por la historia de sus violaciones, seguidas en España de la pérdida de su población. Veamos ahora de qué modo protegen la población y la inmigración espontánea las garantías de seguridad, dadas a la propiedad y a la persona por los artículos 17, 18 y 19 de la Constitución argentina. ¿Qué aliciente tendría la libertad de industria,
si la propiedad adquirida a su favor había de estar expuesta a las violaciones de todo género. Ni de qué serviría la propiedad, si la persona del propietario en cuyo obsequio existe, había de estar expuesta a las violaciones. La seguridad es el complemento de la libertad, o más bien es la libertad misma considerada en sus efectos prácticos y en sus resultados positivos. Donde quiera que la seguridad de la persona y de la propiedad exista como un hecho inviolable, la población se desarrolla por sí misma sin más aliciente que ese. La inmigración espontánea subirá o bajará en la Confederación Argentina, con la exactitud de un termómetro, según la más o menos puntualidad con que se observen las siguientes garantías de seguridad. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Confederación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley y previamente indemnizada. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 49. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie. La persona recibe del artículo 18 las siguientes garantías: ningún habitante de la Confederación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento, los azotes y las ejecuciones a lanza o cuchillo. Las cárceles de la Confederación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Convertid en hechos, reducida verdad práctica las garantías contenidas en los 2 artículos de la Constitución que dejo copiados, y no penséis en primas, en concesiones de tierras, ni en exenciones privilegiarias de estímulo, para atraer inmigrantes a la República Argentina, porque un suelo rico de fecundidad y de hermosura no necesita de otro estímulo para cubrirse espontáneamente de inmigrados, que la seguridad inviolable dada a la persona y a la propiedad. Por el contrario, prodigad todos los estímulos, servíos de todos los medios artificiales para atraer inmigrados. Si la seguridad de la persona y propiedad deja de ser una verdad, la población se irá espontáneamente del suelo que la atrajo con artificios, y en que no halló lo que buscaba. La seguridad prometida por la Constitución al poblador puede fallar por muchas causas, o bien porque la Constitución carezca de leyes que la pongan en ejercicio, o bien porque las leyes, en vez de reglar su ejercicio, la alteren o anulen, o bien porque las leyes no se observen. De todos modos, toda causa de inseguridad lo es al mismo tiempo de despoblación, o de embarazo a la inmigración de nuevos pobladores. Así la buena legislación, la regularidad en la administración de justicia y la rectitud y energía de las autoridades son hechos que por sí solos hacen afluir la población en los países nuevos, que carecen de ella y abundan de subsistencias. Los 2 grandes enemigos de la seguridad, en Sudamérica, suelen ser el despotismo y la anarquía. Por 20 años la inseguridad ha nacido del despotismo en la República Argentina y su población ha disminuido o permanecido estacionaria por resultado de esa inseguridad. Hoy la población solo puede ser retardada o entorpecida por la inseguridad de la anarquía. Los demagogos tienen igual parte que los tiranos en la despoblación de Sudamérica, los unos despueblan en nombre del orden, los otros en nombre de la libertad. La verdad es que la paz es una condición tan esencial para el aumento de población, que puede asentarse sin temor de errar, que toda conmoción pública hace retroceder la población del país por tanto tiempo como dura el terror que infunde a lo lejos en los que estaban dispuestos a inmigrar en él. Y como la libertad, pretestada siempre por los revoltosos, ha de establecerse en la República Argentina por el aumento de población más apta para ella y para la industria, se sigue que todo movimiento capaz de retardar la población, es un ataque indirecto a la libertad. De 10 casos 9, las revoluciones más bien motivadas por sus autores son atentados contra la civilización de Sudamérica, y en particular contra el progreso de su población por inmigraciones industriales y laboriosas.
Penetrada de esto, la Constitución argentina de 1853 ha consagrado en favor del orden y de la paz del país las mismas garantías públicas a que debe Chile su tranquilidad de 20 años, y el aumento de su población al doble de lo que era antes de ese tiempo. Por esas garantías colocadas en manos del poder, la Constitución no puede ser empleada por la demagogia como instrumento para derrocarle, porque antes que ella la desconozca y destruya, el poder la suspende, y por ese medio la salva. La Constitución argentina añade a esa garantía en favor de la seguridad pública otras de que ese país ha dado el primer ejemplo en Sudamérica. Tales son la libre navegación de los ríos que abre el interior del país a las poblaciones extranjeras, y los tratados perpetuos de comercio que dan a esa libertad y a los derechos civiles de esas poblaciones nuevas la firmeza y estabilidad que falta de ordinario a las instituciones de los países nacientes. He aquí el punto en que se diferencia la Constitución argentina de la de Chile. Respecto a garantías públicas, Chile ha buscado la paz que conviene al aumento de su población en el vigor del poder, más bien que en la expansión de la libertad y que en la rapidez de los progresos. La Constitución argentina, cediendo a la índole de su país y a las exigencias de su suelo y posición, ha buscado la seguridad y tranquilidad que conviene al aumento rápido de su población en anchas garantías de progreso y de libertad civil, conciliadas con el vigor del poder político. Sin mayorazgos, sin tradición aristocrática, sin clero influyente, la República Argentina habría cometido un desacierto en imitar a la letra el sistema conservador de Chile. Cada país ha sabido colocarse en la senda que le trazaban su pasado, las condiciones de su presente y las necesidades de su porvenir.